Rompecabezas. Zona Central. Amigas, amigos, este domingo se cumplió lo que todas las encuestas indicaban. Jair Bolsonaro es el nuevo presidente de Brasil, fascista, populista, racista, misógino. Estos y otros muchos calificativos le llegaron al nuevo mandatario, lo que hace temer un futuro muy oscuro para ese país y para toda la región, pese que los primeros discursos son algo tranquilizadores, ¿verdad?, de lo que ha dicho Bolsonaro en las primeras horas como presidente electo. De todas formas, el análisis de esta situación no es sencillo, el proceso que llevó a este resultado es largo y demasiado complejo. ¿Qué se puede esperar en Brasil de aquí en más? ¿Por qué se llegó a esta situación? Es lo que vamos a conversar con el presidente del Movimiento de Derechos Humanos y Justicia de Brasil, Jair Kriske, que estuvo hace algunos días, les decíamos, aquí en nuestro país para ser homenajeado en el Parlamento por sus 80 años de vida, por toda esa lucha que ha hecho a favor de los derechos humanos, el hombre de las 2000 vidas, se habla acerca de 2000 vidas salvadas, ¿verdad?, por él y por su organización en los momentos más duros de las distintas dictaduras, no solo la brasileña, sino las que se erigieron en todo el continente. Cuando estuvo aquí hace muy pocos días, todavía resuenan, ¿verdad?, algunas de las expresiones que diera en algunas de las entrevistas que concedió en su breve pasaje por nuestro país de las últimas horas. Cuando se refirió a Bolsonaro, dijo que era un ex militar que fue expulsado del ejército por intentos de atentar contra cuarteles. Durante 27 años fue un diputado con poca actividad. Parece que solo sacó 2 leyes en 27 años. Dijo Kriske que es maleducado, estúpido y grosero. Y agregó más, los brasileños votaron con el hígado, no votaron a Bolsonaro, votaron contra los demás representantes del sistema político, sostuvo Kriske, repasando que el partido de Bolsonaro tiene 57 de los 532 diputados que conforman el Congreso de Brasil. Para Kriske, el Partido de los Trabajadores, el PT, no hizo ni siquiera una autocrítica liviana, superficial, dijo él, para ser textual. Y esa es una de las explicaciones del rechazo que cosecha. Dijo Kriske, se metieron en una corrupción magnífica. Dicen que Lula es un preso político. No es verdad. Se aplicó el Código Penal, sostuvo Kriske, y dijo que el expresidente tuvo los mejores abogados del país y recorrió otras instancias judiciales en algunos de los casos con tribunales con mayoría de jueces precisamente designados por el propio PT. Tiene responsabilidad y tiene una condena, pero lo dejaron hasta último momento como candidato para ver si lo liberaban, dijo Kriske. Fue una irresponsabilidad, agregó, seguir, ¿verdad?, con un discurso de que todos son inocentes y no pasó nada. ¿Cómo que no pasó nada? Pasó, sí, sostuvo Kriske, que también habló de la delación del exministro de Hacienda del gobierno de Lula, Antonio Palocci, de la que emergerán, dijo, nuevos cargos judiciales. Le pega a Dilma Rousseff. Dijo Kriske, ella no se puso un peso en el bolsillo, pero sabía lo que estaba pasando. Era obvio porque evidentemente integró durante muchos años la presidencia del Consejo Administrativo de Petrobras, donde se cocinó este vaciamiento de la empresa que era la columna vertebral del Brasil. Y bueno, dijo algunas otras cosas más, pero creo que eso ya es suficiente como disparador para charlar ya con el resultado de la segunda vuelta con Jair Kriske, a quien con placer recibimos pese a la distancia. ¿Cómo está, Kriske? Buen día, yo creo que ya dijiste todo, todo lo que había por decir. No, quería hacer una puesta a punto, de hecho lo compartimos, todas estas palabras con nuestros oyentes cuando las dijo hace pocos días, cuando fuera homenajeado aquí en nuestro país, simplemente para escucharlo, no pasar un poco más por algunos temas, por los cuales igual va a tener que pasar, porque usted lo explicaba, ¿no? Este proceso fue un proceso largo de descreimiento en el PT, que terminó por arrimar votos al más antipetista, que en este caso resultó ser Bolsonaro. Sí, es verdad. Lamentablemente pasaron estas cosas, ¿no? Yo siempre llamo la atención, ¿no? Nosotros los brasileños no somos un pueblo muy politizado, ¿no? Somos precariamente politizados. Entonces, enojados con el PT principalmente, pero también enojados con los demás partidos políticos, ¿no? La gente votó así, ¿no? Esta es la tragedia, ¿no? Claro. Porque si el PT no comandó toda una corrupción, y esto se sabe, no se sabe todo, pero ya se sabe lo suficiente para que el pueblo quiera echarlo del poder. Pero también el PSDB, ¿no?, es un otro partido que se terminó, el MDB también se terminó. Entonces ahora empezamos a vivir
un nuevo momento político en Brasil, ¿no? Si me preguntas lo que va a pasar, te digo, no sé. No sé porque es algo nuevo, novedoso, pero decir también, atención, decir que Bolsonaro, ¿no? Este tipo que como militar, fue militar por 8 años, solamente 8 años, ¿no? Y es un militar, ex militar de bajísima formación, ¿no? Y un político, ahí sí, ¿no? 27 para 28 años como diputado nacional, ¿no? En este periodo tuvo solamente 2 proyectos aprobados, ¿no? De la tan mínima importancia que ni sé decirte de qué trataban los proyectos. Bueno, sí. Pero vea, hace 2 años decidió concurrir a la presidencia de la Cámara de Diputados, sacó 4 votos. Ese es el perfil político de un tipo que ahora va a gobernar Brasil, ¿no? Es preocupante. Sí, sí. El escenario político también bastante preocupante porque tenemos ahora en el Congreso Nacional una renovación importante. Yo digo importante en el número de renovación, pero renovóse para peor, lo que es grave, ¿no? Y ahí tenemos en este escenario 30 partidos. Tremendo. Esto es inimaginable en cualquier lado del mundo, ¿no? Claro, 30 partidos. ¿Cómo se gobierna? Sí, esto es, yo digo, tú vas empezando toda una concertación, cuando lograste concertar con el partido número 19, el partido número 5 ya salió para otro lado. Es imposible, viejo, es imposible. Políticamente es una tragedia. El tipo no tiene absolutamente alguna habilidad, porque como ya repetiste lo que decía, es un tipo grosero, estúpido, ¿no? Entonces le faltaría una manera de poder negociar y tal. No tiene este perfil, le falta el perfil. Entonces estamos metidos. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar ahí, Cris? Yo te digo así, yo espero que la sociedad brasilera, pasado este momento, ¿no?, empiece a reflexionar sobre lo que pasó en Brasil, lo que está pasando en Brasil, ¿no? Pero si tú ves ya lo que se escucha, ¿no?, las declaraciones después de las elecciones, el tipo, por ejemplo, dije claramente que en las relaciones internacionales, por ejemplo, el Mercosur no es prioridad. Esto es grave. Sí, sí. Es grave no solamente para la economía, pero es grave también en las relaciones con los países vecinos. Si ese Mercosur aún está en deuda con lo que podría avanzar, yo creo que avanzó poco, sí, pero podría y debería avanzar, es necesario que avance, ¿no? Entonces el tipo ya anuncia que no es prioridad, ¿no? Dice otras tonterías, que pretende sacar la embajada de Brasil de Tel Aviv y llevarla a Jerusalén. ¿Sabe? Son cosas, son estupideces que yo espero que el Itamaraty, que en el servicio público brasileño es uno de los sectores más calificados, ¿no?, lo impidan de hacer una cantidad de barbaridades a nivel de relaciones internacionales, ¿no? Claro, una especie de control como se le está tratando de hacer a Trump en los Estados Unidos, dice usted. Exactamente, algo así bastante parecido, es verdad. Claro. Ahora me di cuenta, sí, claro, bastante parecido, porque no se puede, el tipo es inconsecuente, ¿no? Claro. Ahora internamente, le digo así, tenemos que tratar, ¿no?, de garantizar un espacio democrático, mismo que sea mínimo espacio democrático, ¿no?, donde se pueda discutir, ¿no?, las diferencias, donde no se concretice, ¿no?, esta cosa que el tipo dije que o las minorías se someten a las mayorías o que se vayan. Esto no se puede permitir, ¿no? Entonces tenemos que garantizar un espacio democrático, tenemos que trabajar mucho en la reorganización de la sociedad civil, ¿no?
que se fue. ¿No? Hay muchas cosas por hacer. Yo te digo así, con mis 80 años me imaginaba que en breve podría jubilarme. No va a ser posible, no va a ser posible. Y yo creo que vamos a tener 4 años de muchísimo trabajo. Y eso, dicho por ustedes, no es cosa buena porque lamentablemente el trabajo que hace tiene que ver con los derechos humanos, con situaciones que son desfavorables para la gente, etcétera, etcétera. Es así. Vamos a ver, ¿no? ¿Te imaginas cuando este tipo se refiere a los negros, se refiere hablando en arrobas, ¿no? Un negro que pesa tantas arrobas. En Brasil es la medida con la cual se vende el ganado. Claro. No, tremendo. Percibe, porque el tipo es cruel. Es cruel, ¿no? Sí. Cuando habla de las mujeres, por ejemplo, dije a una diputada, ¿no? No la viola porque sos fea. ¿Sabe? Hay cosas así increíbles. Tremendo. Y bueno, y ahora el tipo legítimamente es presidente de Brasil. La gente lo votó, pero hay datos también que a mí me llaman la atención. A ver. Sabes que los que votaron en blanco, los que anularon el voto y las ausencias sumaran a un número impresionante. Entonces, yo creo que ahí hay un mensaje, ¿no? Hay un mensaje de la gente que quiere decir, porque el total de votos que Bolsonaro sacó fueran del universo, ¿no? Fueran 39% de los electores aptos a votar. O sea, ese 55,13% en realidad usted lo transforma en los aptos para votar en 39, me dice. Exactamente. Ajá. Entonces, fueran este 39%, y vamos a ver, acá yo estoy buscando los datos porque quiero darte un número correcto de cuántos que son. Claro. Yo lo que le quería... 47 millones votaran en blanco, nulos, anulados o no comparecieran. Es mucha gente, ¿no? 47 millones de electores. Sí. Entonces, es un mensaje. Ahí veo claro un mensaje. Ahora, ¿no? yo le pregunto, Cris, que me parece, porque estuve revisando un poco precisamente este tema, me parece que en la primera elección que gana el PT con Lula, también hay, en la primera vuelta por lo menos, un guarismo similar, del 20% de abstención en aquella oportunidad. No sé si usted recuerda, lo tiene fresco en la mente, en la memoria, pero pasó. Por lo menos pasó en la primera vuelta. Después no sé cómo quedó en la segunda vuelta, no tengo el detalle fino, ¿verdad? Evidentemente, de todas maneras, digo, es algo importante, ¿no? Digo, quiere decir algo. Pero yo lo comparaba y veía que ese mismo efecto se había producido cuando el PT llegó al poder. Sí, pero yo te digo así, porque en verdad Lula antes también se había presentado como candidato, ¿no es así? Sí. Se presentó 3 veces antes de y ganar, no logró elegir. Sí, claro, antes de ganar. Va a ganar la cuarta. Pero vea qué interesante. ¿Y por qué ganó? Porque, y acá en Brasil llamamos, hizo una carta a los brasileros, ¿no? Y que llamábamos nosotros Lula, paz y amor, donde cambió su discurso claramente de izquierda, ¿no? Y hizo esta carta a los brasileños, en verdad se podría decir sintéticamente, una carta a los empresarios. Claro. Me comprometo a ser un tipo muy sencillo a las plantillas, de ustedes y tal. Sí, bueno, recalculó. Entonces, vea, me acuerdo. Por esto, estos datos. Sí. No quiero comparar, ¿no? No es posible también, pero creo que tiene que ver más o menos con este dato, ¿no? Y mucha gente un poco más esclarecida, no fue a votar, otros votaron en blanco y tal. Como otra vez fue lo que pasó con Lula, las ausencias y tal. No confiaban,
no tenía confianza. Yo creo que otra vez estamos viviendo algo así, Claro. guardada todas las proporciones, ¿no? Claro, claro. ¿Qué significa esto? ¿El PT es un partido moribundo? ¿Cómo lo ve? Mira, yo creo que si no hace toda una renovación, ¿no? Ujú. La autocrítica especialmente, que nunca lo hizo, ¿no? No. Siempre se mantuvo en una soberbia, y en política esto es grave, ¿no? Una postura de soberbia a los demás partidos. Claro. Creo que el PT tiene que sí hacer autocrítica, renovar sus cuadros, porque siempre centró mucho toda su actuación en la figura de Lula, Claro. ¿no? Totalmente. Y ahora en este proceso electoral otra vez, ¿no? Claro. Porque mantuvieron Lula como candidato hasta la 11ª hora. Ujú. Y solamente presentaron a Haddad como candidato cuando ya la Corte Electoral dije que no, Lula no puede ser candidato, ¿no? Ujú. Entonces tú ves que estaba todo así muy direccionado, y seamos sinceros, no a presentar un candidato a la presidencia de la República y ganar las elecciones, no, a sacar Lula de la prisión. Claro. Sí. Este fue el eje para todo el proceso electoral que resultó en esto, ¿no? Que se tiene que rever. En este proceso electoral, en el sábado, Ciro Gómez, ¿no?, hizo una declaración pública diciendo que no iba a recomendar que se votara en Haddad. No iba cada uno que se votara como quisiera. Esto para mí es claro, ¿no? Y ya a partir de este momento se presentó como el futuro líder de la oposición. Ajá. Para mí fue un Sí, gesto claro de, bueno, a partir del lunes, ¿no?, yo soy el gran líder de la oposición. No veo en el PT una figura, ¿no?, que pueda presentarse como el gran líder de la oposición. También ayer por la mañana en la casa de Haddad se reunieron, ¿no?, Haddad con sus viejos compañeros, ¿no?, donde hicieron el desayuno, y Haddad les pidió encarecidamente: no me abandonen, sigan conmigo, porque está sintiendo la posibilidad del PT lo echar de una situación de alguna importancia política dentro del partido. Claro, ¿no? claro. Y sin embargo, Lula era el candidato de Lula, por excelencia, porque le tiraban a Guillermo Boulos, le tiraron a otros, y él quería dar. Sí. No, entonces te digo así. Pero vea, Haddad está preocupado. Claro. ¿No? Lloró. Ajá. Llegó a llorar, ¿no? Ajá. Entonces preocupado con su futuro político, ¿no? Ajá. Entonces en Brasil están pasando y van a seguir pasando cosas muy raras en lo político. Ok. ¿Y Cris, qué le diría usted a, por ejemplo, aquí usted estuvo en Uruguay, ¿no? Digo, el Frente Amplio, sus principales figuras, José Mujica, Lucía Topolansky, el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, precandidatos como el del Partido Comunista, Oscar Andrade, el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, uno de los tipos encargados de la política exterior del Frente Amplio, el ex ministro José Bayardi, distintos funcionarios del gobierno y parlamentarios del Frente Amplio que han abogado, y creo que siguen abogando, aunque ya lo recalculan, por la inocencia de Lula. ¿Qué le diría a ellos, a Adolfo Pérez Esquivel, a Noam Chomsky, a Frei Beto? ¿Qué le dice a ellos? Porque nosotros nos parece que aquellos Lulas trajeron estos Bolsonaro, ¿no? Yo creo que una cosa son declaraciones políticas, ¿no?, netamente políticas, ¿no?, pero sin ninguna consistencia, ¿no? Es mera publicidad, ¿no? Porque todas estas personas que nombraste son personas con un nivel de inteligencia bastante importante, ¿no? Sí. No estamos hablando de tontos, ¿no?, Exacto. y que saben perfectamente, ¿no?,
que Lula tuvo los mejores abogados de Brasil. No solamente un, dos, tres, eran varios abogados, los mejores de Brasil. Y los tiene, Cris, que todavía los tiene. Y sigue teniendo. Claro, lo sigue pagando. Exactamente. Un día vamos a decir de dónde está la plata, porque cobran claro. bastante. Bueno. Sanín Martins, el resto, bueno, Jeffrey Robertson en la ONU trabajando, en fin. Sí, y bueno, vea. Entonces se queja mucho del juez Sergio Moro. Uh-huh. Bien, entonces vamos a sacar la figura de Sergio Moro, que lo condenó a 9 años y medio de cárcel. Uh-huh. Ahí estos brillantes abogados recurren a una corte con 3 jueces. Y además de mantener la condena, aumentan la pena para 12 años y medio. Uh-huh. Estos abogados brillantes recurren y van a una corte superior en Brasilia, donde 7 ministros mantienen la condena. Recurren una vez más a la Suprema Corte y yo siempre subrayo, en Brasil son 11 ministros que componen la Suprema Corte, 8 de los cuales indicados por Lula y Dilma mantuvieron lo mismo. Es mucha conspiración, para mi gusto, ¿no? Sí. Entonces dicen no hay pruebas. Hay pruebas. Claro que hay pruebas. Lo que pasa es que no tiene idea del expediente, no tiene idea del fraude documental de los 2 apartamentos que se firmó por el sencillo y por el triplex, que después rayaron, garabatearon arriba para que no se viera la palabra triplex y le pusieron el número de la unidad simple por la del triplex. Eso se hizo en pericias caligráficas, o sea, no tiene ni idea del caso penal, policial, ¿verdad? Exactamente. Yo digo así, estamos tratando de tema del Código Penal. Eso no tiene nada que ver con ideología. Claro. El Código Penal, la aplicación bien sencilla del Código Penal. Claro. Pero hay una segunda causa que este juez Sergio Moro paró por el proceso electoral, pero ahora en noviembre sigue, Uh-huh. que es del sitio de Atibaia. Claro. Donde, porque hay bastante más pruebas que del departamento, Claro. donde estamos sí frente a una nueva condena, ¿no? Uh-huh. Entonces no es un caso, va a ser el segundo, tal vez haya un tercero caso. Sí, Entonces, tiene 5 o 6 casos abiertos, ¿no? claro. Tiene varios Sí, casos no en el vamos a Instituto Lula. imaginar, ¿no? Que estas personas no sepan de qué se trata. Claro. En el proceso electoral, y aprovecho para llamar la atención, para la segunda vuelta, la figura de Lula fue sacada Uh-huh. de la publicidad. Sí. El rojo también sacaron, Uh-huh. y cambiaron por verde y amarillo, ¿no? Uh-huh. Sí. Y cosas lamentables desde mi punto de vista, Y sí, ¿no? porque eran muy identificativas del PT, todo eso. Sí, Hacía la no, y iconografía. además, yo tengo acá una foto Sí. donde está en una misa, ¿no? Mi querida amiga candidata a vicepresidenta, ¿no? En una misa, cosa que para comunistas es complicado, ¿no? Claro, medio complicado, sí, ¿no? Como que no Una se misa juntan, no se juntan. Y Haddad, ¿no? Tomando la comunión, ¿no? Ajá. Entonces, de repente, para hacer frente a estas iglesias que a mí no me gusta llamar evangélica, porque para mí no tiene nada de evangélica, ¿no? Uh-huh. Son iglesias de negociados, ¿no? Entonces, para hacer frente, entonces está en una misa, por favor, ¿no? Esto para mí se llama estelionato electoral, ¿no? No es un comportamiento serio. Bien. Que merezca del pueblo, no cualquier respeto. Entonces, yo te cuento esto porque esto pasó, Claro. esto fue así, ¿no? Claro. Y ahora la cosecha es esta, una derrota importante, pero no solamente para el PT, nosotros todos fuimos Claro. derrotados. Obvio. Fuimos en el paquete. Claro. Y ha tomado dimensión de que esto está ocurriendo en distintos países de América, en la región, donde además ya se conoce a través precisamente de las investigaciones del Lavallato que el esquema Odebrecht se repartió por todo el continente. Sí, no, yo te digo, sí, es algo gravísimo, ¿no? Es algo gravísimo, porque contaminó, ¿no?, toda nuestra región, ¿no?
Claro. Yo hace poco estuve en República Dominicana, ¿no? Y otra vez fue algo impresionante, ¿no? Claro. De todo el proceso de corrupción. Porque cuando apareció la primera denuncia, esto que la empresa Odebrecht se llamaba de Departamento de Operaciones Estructurales, sí. ¿no? Sí. Es decir, donde organizaba la coima, ¿no? Se transfirió de Brasil para República Dominicana. Increíble. Es impresionante esto, ¿no? Cómo hacían esto. Sí, sí, sí. Y claro, yo te digo así, los países de nuestra región fueron contaminados. Es una lástima, ¿no? Porque sí. fue una manera de ensuciar la política, ¿no? Sí, muy lamentable, por cierto, muy lamentable. Sí, no hay dudas. Bueno, nuestro corazón está con ustedes como hermanos, esperamos que pase por este trance lo mejor posible. Es una democracia, hay que trabajar para que dentro de 4 años pueda ganar otro, ¿verdad? Que seguramente tenga mejor perfil que Bolsonaro y los suyos. Ojalá que así sea, ¿no? La verdad que el deseo de lo mejor, y bueno, nada, agradecerle sus palabras, su franqueza, que no la han tenido otros dentro de la izquierda en Brasil, ya no estoy hablando de la izquierda en Uruguay, la franqueza de admitir cuál es la situación. Y bueno, vean ustedes el resultado electoral, ¿no? Que lo dice todo, este revés que ha sufrido el PT demuestra realmente que en definitiva fue todo consecuencia de una corrupción magnífica, como ha dicho Kriske en alguna oportunidad. Bueno, Kriske, un gran abrazo, muchísimas gracias por sus palabras, gracias por mantenerse fiel a la verdad, cosa que a veces es medio difícil, pero no es imposible, y usted lo demuestra. Un fuerte abrazo, un agradecimiento. Gracias, yo siempre, es un gusto hablar con ustedes y con los uruguayos que son muy amables. Por favor, el amable es usted, Jair, un fuerte abrazo, gracias. Gracias, querido. Chao, chao. Muy bien, allí estábamos hablando con el presidente del movimiento, con Jair Kriske, del movimiento de derechos humanos y justicia del Brasil. La verdad que un tipo muy grosso, muy claro. Hacíamos ese disparador con todo lo que había dicho para introducirlo ya en lo que opina, que en este momento en realidad la opinión que tiene, Cucho, no sé si te has quedado con la misma sensación que yo, es de plena incertidumbre, ¿no? Realmente. Sí, claro, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a gobernar? Si este personaje va a cumplir todo lo que se teme de él, o si será tragado por el mismo sistema que lo puso allí, ¿no? Sí. Bueno, pero queríamos hablar con Jair Kriske, que reiteramos, tiene la intelectualidad, pero también... Sobre todo, ¿qué puede pasar con la izquierda de Brasil? Con la izquierda bien intencionada de Brasil, ni que hablar. Que ha quedado totalmente a la deriva por estas horas. Totalmente. Bueno, queríamos contar con sus palabras. Jair Kriske desde Brasil nos informó, charló con nosotros, nos informó también, pero bueno, compartió opiniones a propósito de esta segunda vuelta que consagró a Bolsonaro como presidente del país hermano. Tomamos una pausa, índice 810 del mediodía, y seguimos con más rompecabezas hasta las 13 horas. Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia. ¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo. En El Espectador.